Bueno, vamos a aprender en este caso cómo hallar nuestro eje de simetría. En este ejemplo ya nos da nuestra figura original y nuestra figura reflejada. ¿Cómo podría hallar mi eje de simetría? Simple, con el uso de mi compás voy a hacer eje en cada vértice y medir la distancia. Recordemos que para hallar el eje de simetría debe haber la misma distancia de A al eje de simetría y del A', es decir, su vértice reflejado, al eje de simetría. Entonces, ¿cómo lo hallaría? Mediante mi uso del compás voy a hacerlo. Entonces, vamos a hacer primero en el eje A, en el vértice A. Y lo voy a mover. A mi compás lo abro. Me doy cuenta que de aquí a acá, de A al A', es decir, al vértice reflejado, hay una distancia de 4 centímetros. Y para que tengan la misma distancia y hallar su eje de simetría o de reflexión, simplemente tendría que dividir para 2, ¿verdad? Sería lo sensato y lo lógico. Entonces ajusto, muevo mi compás 2 centímetros y estaría mi eje de simetría. Voy a proceder a hacer un puntito para guiarnos. Y así movemos a los demás vértices. En B me doy cuenta que hay 2 centímetros. Dividir para 2, que me daría 1. Una vez puesto en 1, pongo mi punto de referencia. Ya. Una vez aquella seguimos con los demás vértices. Lo muevo a C. Y mido cuánto hay de distancia a C'. Vemos que hay 8 centímetros de distancia. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Ajustar mi compás y dividirlo para 2, ¿verdad? En realidad me daría 4 centímetros. Y ahí estaría mi compás correctamente puesto. Ya. Ahí sí, seguimos con los demás puntos. Lo movemos mi compás al punto D. Y abro. Una vez que se movió al punto D, lo abro. Lo abro hacia D'. Reflejado, ¿verdad? Estaría 8 centímetros, la mitad sería 4. Por ende, sacaría la mitad de eso. 4 centímetros. ¿Y cómo sé que estoy bien? Pues porque de D original, o sea, el vértice D, al eje de simetría o de reflexión hay 4 centímetros y hacia D' hay 4 centímetros. Entonces se cumpliría nuestra definición de eje de simetría, es decir, que debe haber la misma distancia entre los dos, entre el punto a reflejar y el punto reflejado, es decir, D y D', y así A, B, C y D. Entonces, una vez de esto hecho aquello, procedo y trazo mi eje de simetría como me pidió de orden en un inicio, ¿verdad? Y lo trazo. Debe pasar por todos los puntos, no importa que no pasen, o sea, que no sean exactos, que no terminen en un punto y terminen en otro, pero debe pasar por todos los puntos que trazamos. Y ahí estaría correctamente trazado nuestro eje de simetría y finalizar nuestro ejercicio. ¿Y cuáles son los puntos del eje de simetría? Las coordenadas de los puntos, en este caso podría ser menos 3 en X y 1 en Y, menos 2 en X y 1 en Y. Podría aquí hacer 0 en X, 1 en Y. Aquí es 1 en X y 1 en Y. También son todos estos puntos, ¿verdad? Todos los puntos que pasan por eje de simetría. Es infinitos puntos en este eje de simetría, no tiene fin. Entonces podría también ser el punto menos 3, 1, el menos 4, 1, y así, infinitamente. En este caso,
Vamos a analizar todos los casos para que quede más claro. En este caso nos da una figura y nos da un punto. Y en base a eso tenemos que trazar nuestro eje de simetría. ¿Cómo lo haríamos? Simple. Procedemos a medir. Como ya habíamos acordado antes con nuestro compás, hacemos punto en B. Y lo abro hacia mi punto B. A lo cual vemos que va a tener 12 centímetros. ¿Y cuál sería lo correcto? Dividir para 2, es decir, 12 dividido para 2 es 6. Entonces vemos que en este caso justo coincide con mi eje de simetría. Mi eje de simetría coincide con el eje de las Y. Ya. En base a eso vemos que nuestro eje de simetría va a ser el eje de las Y, ¿verdad? Voy a pasar a trazarla. Todo este eje de simetría sería nuestro eje de simetría que estoy trazando encima del eje de las Y. Justo coincidió, es una coincidencia. Y seguimos. Una vez obtenido nuestro eje de simetría, como he dicho en videos anteriores, bastaría con un solo punto para poder hallarlo. Medir de punto a punto y poder hallar un punto medio, y ese sería nuestro eje de simetría o de referencia para poder reflejar cualquier tipo de figura, ¿no? Una vez obtenido eso, podemos ajustarlo y usamos nuestro eje de simetría, ¿verdad? Vemos que hay una distancia de 5 centímetros y sin mover nuestro compás, con la misma medida, hallamos nuestro punto y nos damos cuenta que aquí es nuestro otro punto, ¿no? Y dibujo una referencia para no perderme. Y sería el punto C' reflejado. Y así continúo con los otros puntos. Con el punto D me voy a dar cuenta de que hay 6 centímetros de distancia, ¿verdad? Con la misma medida muevo mi compás, con la misma abertura, ¿verdad? Hago punto en mi eje de simetría y dibujo mi puntito de referencia. Bueno, ya se va a ver que está coincidiendo aquí, ¿verdad? Y proseguimos con las demás figuras. Con los demás vértices. Me faltaría únicamente el vértice. Y con el vértice A me doy cuenta cuánta distancia va a haber. Vemos que hay una distancia de 8 centímetros. Y una vez eso hecho esto, sin mover la medida de mi compás, con la misma medida que me dio, reflejo mi punto A. Hago una referencia. Y ya. Y ahí estaría reflejado. Una vez después de aquello procedo a construir mi figura. Una vez obtenido mis puntos y mi eje de simetría como habíamos acordado, lo único que me faltaría es unir los puntos. Vemos que aquí está mi punto A' reflejado, lo uno con B y así procedo con C, con D y estaría reflejada mi figura y hallada. Damos cuenta que es la misma figura y está correctamente reflejado. Aquí únicamente nos dio un punto y tuvimos que hallar nuestro eje de simetría y así poder reflejar nuestra figura respectivamente, ¿verdad? Y con ello nos damos cuenta que bastaría con un solo punto para poder hallar todo el eje de simetría.